cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Jennifer Caterina Pardo Lancheros, estudio agronomía y estoy en el curso Microbiología de Suelos. Estamos en el desarrollo de la fase número 1, la cual consiste en explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. En esta actividad se deben leer y analizar dos textos, y a partir de esa lectura y análisis resolver una serie de preguntas establecidas por el tutor del curso. Del primer texto, que es el texto de Madigan, la primera pregunta dice así: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la evaluación de estas actividades. En su respuesta menciona tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Primeramente, las actividades microbianas dependen de especies presentes, tamaño de sus poblaciones y el estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. Por otra parte, la velocidad de las actividades microbianas depende de los nutrientes, el porcentaje y alcance de estos nutrientes y asimismo las condiciones de crecimiento. A mayor alcance o porcentaje de nutrientes, las condiciones de crecimiento serán mejor y asimismo aumenta la velocidad de las actividades. Como ejemplos de los recursos y condiciones tenemos los siguientes: de recursos, el dióxido de carbono, el oxígeno y los micronutrientes. En condiciones, el pH, la temperatura y la luz. Segunda pregunta: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana está constituida por diferentes poblaciones que se relacionan entre sí, ya sea de la misma especie de microorganismos o de microorganismos de diferentes especies. Como podemos apreciar en la imagen, que existen diferentes tipos de especies microbianas. Tercera pregunta: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza de las poblaciones hace referencia a las diferentes especies presentes diferentes en la población. Y por otra parte, la abundancia de especies hace alusión al porcentaje de cada especie en la población, la cantidad de especie en la población. Entonces, la relación existente entre estas es que en muchos casos puede ser una proporción igual, en que existe una gran riqueza y también asimismo una abundancia de especie alta, pero existen casos también en los que, por las condiciones de los hábitats o en la escasez de los nutrientes al alcance por las condiciones, puede existir poca riqueza de poblaciones, existe una o dos especies que se adaptan según el ambiente, pero que estas tienen una abundancia de especie alta debido a que se acoplan dependiendo de los recursos que tienen a su alcance para el desarrollo y crecimiento. Por otra parte, del artículo sobre la biomasa tenemos las siguientes preguntas. Pregunta número 13: ¿por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Los microorganismos son uno de los seres y especies más importantes, ya que estos cumplen papeles fundamentales como la descomposición de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y ayudan a mantener la sinergia en los hábitats y ecosistemas. Los microorganismos ayudan a mineralizar los nutrientes, ayudan también a crear diferentes relaciones entre las plantas para que éstas puedan asociar los recursos y los puedan aprovechar para su crecimiento y desarrollo. Asimismo, para mantener una agricultura, mantener todo lo que es la parte de descontaminación en los ecosistemas debido a
al uso y abuso por parte del hombre. Y los microorganismos también ayudan a la eliminación de diferentes corrosivos como herbicidas, pinturas, excesos o resultados de actividades humanas. Entonces estos son fundamentales en el funcionamiento y sostenibilidad de nuestro planeta. Y por último dice, nombre 5 grupos microbianos y su función. Como grupos microbianos tenemos las arqueas, son funciones que resisten a altas temperaturas, usados bastante en la biotecnología, y como disolventes orgánicos, como lo que mencionaba anteriormente, ayudan a degradar, eliminar o en algunos casos también a disminuir los residuos de procedimientos o actividades humanas. Las cianobacterias realizan fotosíntesis, generan oxígeno, reciclan nutrientes y captan carbono en la atmósfera. Los hongos son descomponedores de materia orgánica, recicladores de elementos y recursos. Los protozoos regulan la población bacteriana, en algunos casos también ayudan a aumentar la población bacteriana, liberan el exceso de nitrógeno y mineralizan nutrientes. Las algas liberan grandes cantidades de oxígeno, realizan fotosíntesis y forman el fitoplancton. Estas son las bibliografías utilizadas en las diferentes gráficas, diagramas, y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Fabio Cáceres Flores. En esta oportunidad estaré compartiendo la tarea 1 del curso de microbiología de suelos, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura sostenible. Bueno, acá tenemos un mapa de ideas de cómo funciona el aporte de energía al ecosistema y por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, tenemos que la principal fuente de energía es la luz solar. Por medio de ella ocurre la síntesis de moléculas ATP por fotótrofos, con un contenido de macronutrientes en materia orgánica. Luego ocurre una degradación de nutrientes y transformación por los microorganismos. De las sustancias inorgánicas es la descomposición u oxidación de la materia orgánica, debido a las actividades de metabolismo de los microorganismos. Y el carbono orgánico, que genera unos sedimentos en el suelo. Y entonces esto ocurre que aparece una ampliación de microorganismos en un hábitat. Tenemos un concepto de microambiente empleando un ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. El microambiente es un espacio que presenta unas condiciones físico-químicas aptas para la supervivencia de un grupo, en este caso de los microorganismos. Si en este espacio hay más demanda de oxígeno que el que está disponible, se va a reducir o desaparecer algunas poblaciones y otras se adaptarán a la falta de oxígeno. ¿Esto qué nos quiere decir? Que un microambiente tiene que tener unas condiciones ideales específicas para la formación de más microorganismos. Si en este caso el oxígeno se ve afectado o llega a faltar, entonces los microorganismos van a ir desapareciendo y la competencia de los que no necesitan oxígeno va a aparecer. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia se da debido al aumento de las masas microbianas, entonces la falta de alimento o condiciones favorables genera competencia. La cooperación entre estas poblaciones es fundamental, ya que la transformación de energía genera desechos que sirven a otras poblaciones que
se deben conservar unidos para desplazarse o llevar a cabo actividades como la sintrofia, que es el ciclo del anóxido de carbono. Tenemos acá una pequeña imagen. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Vemos que está determinada por el cambio climático, por la vegetación que se encuentre disponible o que es la dominante en el sitio, y el uso adecuado del suelo o el uso inadecuado del suelo en muchos de los casos. Entonces, todo esto contribuye a que las biomasas microbianas en estas condiciones adecuadas los suelos sean óptimos. Tres factores clave que controlan las dinámicas de biomasa microbiana en el suelo. Uno de los factores principales es la presencia de carbono en el suelo. Otro de los factores es el tamaño de la biomasa microbiana, también depende de la presencia de materia orgánica disponible. Y otro factor puede afectar la temperatura, la luz solar, humedad y el manejo del suelo. Muchas gracias por su atención. Eso era toda mi participación. Un cordial saludo, apreciado compañeros y tutor. Mi nombre es Antonio José Pedroso Borges. Soy estudiante del programa Agronomía con código de curso 303019-41 en la sede UDR Barranca Bermeja en el año 2021. A continuación, vengo a exponer la tarea número 1, tratada del tema explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Para ellos nos dan unos temas de referencias bibliográficas de Madigan 2015, donde la pregunta número 7 planteada es: explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Para esto se empleó un esquema donde da la explicación de la composición de los suelos, que está compuesto por aire, capa superior, materia orgánica, microorganismos, agua y nutrientes. También se planteó el material parental o el suelo, que está compuesto por la parte superior de materia orgánica o humus, mantillo, y en las partes superiores, capa intermedia, roca madre, lechoso rocoso. La pregunta número 8, que también viene de referencia de Madigan, dice: defina 1. Rizóferas y argumenta su importancia. Y 2. Efecto rizoférico. La definición de las rizóferas se dice que se considera como el ecosistema terrestre más grande. Es la parte del suelo próxima a las raíces de la planta, que se extienden concretamente entre 1 y 3 milímetros desde la superficie de la raíz al interior del suelo. Su repetida importancia es reportar beneficios para la planta, mejorar la fertilidad del suelo y favorecer la degradación de sustancias químicas tóxicas. Aquí le traigo un ejemplo de las rizóferas de una planta. Y para la pregunta número 2, los efectos rizoféricos, le traigo un ejemplo que es un efecto de la inoculación con bacterias rizoféricas y trichoderma en trigo. Pregunta número 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Se considera que el horizonte B, este es el más claro con menor cantidad de humus hasta allí. Es la parte donde penetran las raíces. ¿Y por qué? Es la región superior que cuenta con agua, aire, nutrientes, minerales y baja cantidad de humus, generando un ambiente propicio para el desarrollo de la vida microbiana. Por eso es considerada la más activa desde el punto de vista de la microbiana. Para el otro tema de referente bibliográfico de Zinc 2018 o WAPTA, dice, la pregunta número 17, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres?
Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical. Entonces, se empleó un ejemplo, un bosque tropical, que cuya trayectoria tiene su reserva de nutrientes gracias a que posee la capacidad de absorber el nitrógeno de la microflora del suelo, y su fácil adaptación permite minimizar la pérdida de nitrógeno, obteniendo de esta un efectivo a corto plazo. Y por otra parte, la biomasa microbiana del suelo, que se considera el principal reservorio de nutrientes en el ecosistemas pobres. La pregunta número 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad de un ecosistema restaurado? Entonces se dice que esta presenta un tamaño de la biomasa que nos provee de un índice de la velocidad de renovación que posee. También demuestra la eficiencia con la que se transmite la energía de un nivel de ecosistema al siguiente, lo que nos permite calcular su productividad. Se planteó unas imágenes del tamaño de la biomasa microbiana, que tenemos como ejemplo, que provee de un índice de la velocidad de la renovación que ésta posee. Entonces, esta es mi parte, mi bibliografía, los datos tomados de las imágenes. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Wilmer García, soy estudiante de agronomía y pertenezco al CEAD Málaga. En este momento voy a dar respuesta a las preguntas 10, 11, 12 y 19 de la tarea 1 del curso Microbiología de Suelos. Las preguntas 10, 11 y 12 se les ha dado respuesta de la referencia del libro de Madigan 2015. Esta pregunta dice, ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las costras biológicas del suelo son cianobacterias, algas, hongos, liquenos, musgos y microorganismos que se encargan de cubrir las partes que están entre las plantas en los suelos áridos. También cubren las rocas que están expuestas y las llanuras de ellas. Estas son fundamentales para la estabilización de suelos desérticos, ya que estos suelos tienen una recuperación muy lenta de menos de 1 centímetro por cada 1000 años. También son importantes por la distribución y disponibilidad de agua y eliminan la erosión causada por el viento y por el agua. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, principalmente los filotipos son una comunidad microbiana familiar que por su secuencia genética se diferencia de las otras secuencias en más de un 3%. Entonces, las diferentes especies pertenecientes a los diferentes filotipos cambian considerablemente según la localización geográfica o el tipo de suelo. Por ejemplo, la actividad microbiana no es la misma en un clima cálido que en un clima frío, ni tampoco va a ser la misma en un suelo boscoso que en un suelo destinado a la producción agrícola. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, se denomina como especiación alopátrica a la interrupción del flujo genético en una comunidad de microorganismos. Y esta se presenta cuando esa comunidad de microorganismos se divide en dos grandes grupos. Entonces la especiación alopátrica es posible cuando se quedan estancados o aislados ciertos grupos de microorganismos en el subsuelo. Por ejemplo, una masa de agua demora entre semanas o años en el subsuelo. Entonces se presenta la especiación alopátrica o es posible cuando se queda estancada el agua en las ranuras o en los hoyos de las rocas del subsuelo en una forma donde no le ha entrado más agua ni
se ha renovado esta. Entonces ahí se presenta la especiación alopátrica, porque se queda estancado un grupo de microorganismos que luego se convierten en un gran grupo. Esta pregunta se le da respuesta del artículo de Sig y Gupta, 2018. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las SMB? Bueno, la biomasa microbiana del suelo, SMB por sus siglas en inglés, son materia orgánica existente en un ambiente determinado, o también se podría decir que son reservorios de nutrientes. Los bioinoculantes son microorganismos vivos o productos con microorganismos vivos que son aplicados al suelo con el fin de sustituir completa o parcialmente la fertilización inorgánica. Entonces, se puede concluir que las plantaciones mezcladas con bioinoculantes debidamente aplicados se convierten en una herramienta importante para la rápida restauración de los suelos deforestados. Esta práctica también permite que aumente la biodiversidad de microorganismos nativos y se convierta o aumente la cantidad de nutrientes en el suelo, y esto hace que estas prácticas se vuelvan esenciales para restablecer la productividad de los ecosistemas. Estas es mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.